Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Las Buenas Nuevas, con el pastor Jorge Espinosa. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¡Comenzamos! Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 25:25: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Te doy la bienvenida a tu programa Las Buenas Nuevas. Estamos transmitiendo desde el sur de Jalisco. Soy el pastor misionero Jorge Espinosa Carrillo y te doy la bienvenida a tu programa Las Buenas Nuevas. Para mí es un privilegio que tú puedas escuchar nuestro programa, porque a través de nuestro programa tú puedes oír buenas nuevas, puedes oír buenas noticias del Evangelio de Jesucristo que pueden darte salvación y vida eterna. En esta hora estamos compartiendo la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 23 al versículo 25, donde la Biblia nos dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quisiera hacer una oración antes de comenzar nuestro estudio de la palabra. Gracias, Dios. Te pido, Padre, que tu palabra sea poderosa para hablar a la vida de cada persona que va a escuchar. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta hora compartiendo este estudio de la palabra de Dios, y este estudio se llama ¿amamos lo suficiente al Señor? Es como una pregunta. ¿Amamos lo suficiente al Señor? Y la Biblia, acabamos de leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 23 al versículo 25. La Biblia nos dice que Jesús acaba de comenzar su ministerio terrenal y había convertido el agua en vino en Caná, y había regresado a Capernaum, y luego de allí había subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Jesús siempre estaba predicando el Evangelio y era muy activo en hacerlo. Luego entró en el templo, donde expulsó a los cambistas, y allí cuestionaron su autoridad. Y fue aquí donde se nos dice que muchos creyeron en él cuando vieron los milagros que él hacía. Siempre Jesús estaba animando a la gente que creyera en él. La gente creía porque veía en Jesús que él era el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, se dice en el versículo 24, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos los hombres. En otras palabras, Jesús sabía que estas personas realmente no lo amaban, sino que solo lo estaban siguiendo para sacar lo que pudieran de ello. Ahora, me parece que hay mucha gente así hoy en día. Siempre y cuando puedan ganar personalmente siguiendo el camino del Señor, todos están a favor de Él. Pero si el camino se pone un poco difícil, entonces están listos para desviarse, para desanimarse, para ir hacia otro camino donde no hay vida. Y esto nos lleva a nuestro pensamiento de hoy.
¿Realmente amamos lo suficiente al Señor como para leer su palabra? La lectura de la palabra de Dios es algo muy indispensable para que nosotros podamos mostrar que verdaderamente amamos a Jesús, como para leer su palabra. Y la Biblia nos enseña en el Salmo 119, en el versículo 105, dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bendición es la palabra de Dios. La buena lectura de este libro, la buena lectura de este mundo se encuentra única y exclusivamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla del amor de Dios. La palabra de Dios habla de la gracia de Dios. La palabra de Dios habla del Hijo de Dios. La palabra de Dios habla del cielo de Dios, pero también habla del infierno, del diablo. Sí, su palabra es una lámpara de lectura. Los pensamientos de Dios revelados, una lámpara de calefacción, calienta corazones fríos, una lámpara de minero, adecuada para el pozo más profundo, una lámpara de noche. La palabra brilla en la oscuridad, una lámpara de seguridad. Así es la palabra de Dios, nunca se desvía del rumbo. ¿Realmente amamos lo suficiente al Señor? Piensa por un momento si tú amas lo suficientemente al Señor como para hacer las cosas que nosotros hemos mencionado hasta este momento. Ahora, la palabra de Dios te da vida. Dice, Cristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador puedes tener una vida y una vida en abundancia. En segundo lugar, amamos lo suficiente al Señor como para ir a su casa o a la iglesia. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos 10:25, dice la Biblia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, antes bien exhortándoos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya está acercando el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Ya está acabando el tiempo de predicar el evangelio por gracia. El que ama verdaderamente a Dios ama su casa también. Sé que hay muchos a los que no les gusta la casa del Señor, pero creo que si una persona ama al Señor, querrá estar en su casa. Cuando se lleven a cabo los servicios de predicación de la palabra de Dios, en la casa de Dios es donde se alimenta el cristiano. En la casa de Dios es donde se predica el evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. En la casa de Dios es donde se dan cánticos y testimonios. En la casa de Dios es donde se salvan los pecadores. En la casa de Dios es donde Dios se encuentra con su pueblo. ¿Amamos al Señor lo suficiente como para ir a su casa? ¿Realmente amamos lo suficiente a Cristo? Dale tu corazón, dale tu corazón, dale tu vida, entrégale tu vida a Cristo. Reconoce que eres un pecador, reconoce que has hecho lo malo delante de Dios, reconoce que en ti no puede haber nada bueno. Reconócelo y arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de una manera sincera delante de Dios y pídele perdón a Dios. Y cuando Él te haya perdonado, pídele que entre a tu corazón y que te dé el regalo de la vida eterna.
para que cuando mueras no vayas al infierno, sino que vayas al cielo donde está Dios. En tercer lugar, amamos lo suficiente al Señor como para amar a su pueblo. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio, en la carta de Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 11. Amados, si Dios nos amó así, también debemos amarnos los unos a los otros. Dice la Biblia, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¡Qué bendición! Es nuestro deber amar a la iglesia de Cristo, a los hermanos de la iglesia. La Biblia enseña que es posible que el pueblo de Dios tenga malos entendidos, pero ciertamente no debe tener odio hacia los demás. El pueblo de Dios son nuestros amigos más queridos. Cuando estamos en enfermedad, oran por nosotros. Cuando estamos en pena, nos dan palabras de consuelo. Cuando estamos en sufrimiento, nos visitan. Cuando estamos en pecado, nos reprenden. ¿Realmente podemos nosotros amar lo suficiente al Señor? Es una bendición poder amar al Señor. El Señor pagó por tus pecados. Dice la Biblia en el libro de Isaías 53, Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Dice la Biblia, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro, dice la Biblia, fue menospreciado y no lo estimamos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo puede perdonar tu pecado, Cristo puede perdonar tu maldad, Cristo puede libertarte de los vicios. Cristo quiere hacer una obra perfecta en tu ser. La Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 1 y versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recíbele como tu Señor, recíbele como tu Salvador. Él es el único que puede darte vida y vida en abundancia. Cristo dijo en su palabra, allá en el libro de Isaías 55, dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué bendición que Cristo puede hacernos descansar del peso del pecado que nos agobia. Qué bendición. Amamos lo suficiente al Señor como para buscar sus bendiciones. A veces nosotros solamente queremos buscar cosas que a nosotros nos sirven, pero Cristo quiere que nosotros busquemos la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, en el versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, dice la palabra. Dice la palabra que nosotros seamos llenos del Espíritu. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia, es fácil decir que lo amamos. Cualquier persona puede decir que ama al Señor. Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros lo amamos lo suficiente como para que nos llene con su Espíritu Santo?
El Espíritu Santo quiere morar en tu vida, quiere morar en tu corazón. El Espíritu Santo quiere ser la persona que te guía. Y para permitir que el Espíritu tome el control de nuestras vidas, el Espíritu Santo quiere tener el control de tu vida. Quiere tener el control de tus pensamientos, de tus emociones. El Espíritu Santo quiere tener el control de tus decisiones. Hay muchas iglesias cantan, oh, cuánto amo a Jesús. Pero en realidad hay muy poco amor en sus corazones. ¿Por qué hay muy poco amor? Porque solamente adentro de la iglesia tú puedes decir que amas al Señor. Porque cuando sales de la iglesia, vives como cualquier mundano, vives como cualquier incrédulo, vives como cualquier persona que nunca ha conocido al Señor. Si lo amamos lo suficiente como para buscar sus bendiciones, Él enriquecerá nuestra vida. Dios quiere enriquecer nuestra vida. Dice la palabra de Dios que cuando creímos en Jesús, dice la Biblia que en todas las cosas fuimos enriquecidos. Realmente amamos lo suficiente al Señor como para separarnos del mundo. La Biblia es muy clara cuando habla. La Biblia habla, por cierto, y la Biblia te habla a ti. La Biblia habla a todo hombre, a creyentes e incrédulos. La Biblia habla, y dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios 6:17, por tanto salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré. Dice la Biblia, no toques lo inmundo y yo recibiré. Cuando una persona es salva, comienza a correr un camino nuevo, un camino vivo. Una persona hace una profesión y si nunca cambia su estilo de vida, su profesión no es nada. No es nada. Dice la Biblia, si no creíste en vano. Entonces, cuando hagas una profesión de fe, dice la palabra de Dios, busca al Señor, busca alimentarte de la palabra. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué bendición es alimentarnos de la palabra de Dios. Número 6. ¿Amamos lo suficientemente al Señor como para honrar a su Hijo? La palabra de Dios habla en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Honrar al Hijo de Dios es un gran privilegio, un gran honor, que solamente los creyentes lo tienen. Por eso yo te invito para que creas en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, para que también tú le honres. Debemos honrarlo confiando en Él, debemos honrarlo hablando de Él, debemos honrarlo testificando de Él, debemos honrarlo pensando en Él, debemos honrarlo triunfando en Él. La palabra de Dios dice en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
y serán llenos tus lagares, serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Es una gran bendición ver cómo Dios bendice a su pueblo, cómo Dios nos ayuda a ser los creyentes que Dios quiere que seamos. Si existe la necesidad de que nos examinemos continuamente y nos preguntemos, ¿yo amo lo suficiente al Señor? Recíbele en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Dios te bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Las Buenas Nuevas, con el pastor Jorge Espinosa. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.